en más de un punto de vista anterior les he compartido algunas de las historias que leo de este historiador católico que he mencionado en otras ocasiones, Joseph Pearce, Pearce, su apellido, Joseph, ¿no? Del José en inglés, que ha venido escribiendo una serie de héroes desconocidos de la cristiandad. Ese es el título, ¿no? Que le pone en inglés y lo publica en esta revista en internet que se llama Crisis, ¿no? Crisis, la revista Crisis. Y recientemente, justamente en el contexto del debate en los países de Occidente, básicamente, ¿no? En los países ricos, de si las mujeres deberían recibir el diaconado permanente, etc., Joseph Pearce dedica un artículo muy bonito sobre las heroínas mujeres que son poco conocidas, pero que fueron tremendamente importantes en su época. Joseph Pearce comienza diciendo, cada vez que nosotros rezamos el canon romano, ¿no? Recuerden que existen 4 cánones que pueden ser utilizados los domingos en la celebración de la misa. Normalmente los sacerdotes suelen utilizar el canon cuarto, que es el más breve. Prefiero no decir el cuarto porque no estoy seguro, pero es el que comienza después del santo, que dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, ¿no? Ese es el canon más usado, pero no es el único. Los que van a misa donde los sacerdotes celebran lo que se llama el canon romano, que es el más largo, menciona varios santos del martirologio romano. Por eso se llama canon romano, entre otras razones. Y quienes están familiarizados con el canon recuerdan que siempre se hace una lista larga de santos pidiendo su intercesión. Y esa lista incluye varias mujeres que son mártires del siglo II y III. Y las recordarán ustedes: Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. Estas mujeres que fueron martirizadas son recordadas siempre por el canon romano. Pero Joseph Pearce dice, hay otras de esa época también, del principio del cristianismo, que no son mencionadas en el canon, porque claro, el canon no puede seguir pues ad infinitum, pero que tuvieron un papel muy importante y que vale la pena recuperarla. Y comienza a contar algunas de esas historias, y en concreto cuenta las historias de las santas Calínica y Basilisa. No, repito los nombres, Calínica y Basilisa, que las dos santas mártires, dos mujeres que vivían en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, y donde se predicó la fe, entre uno de los primeros lugares donde se predicó la fe. Y como eran mujeres que tenían muchos recursos, eran de familias ricas, las dos casadas, utilizaban todo el dinero que podían para llevar comida, agua, atención a los cristianos perseguidos en las persecuciones. En un momento, por ser ellas las constantes personas que atendían a los cristianos perseguidos, finalmente, el año 252, fueron capturadas, fueron asaltadas en una de las persecuciones y fueron obligadas a hacer lo que a los cristianos casi en todas las persecuciones los obligaban, ¿no? Tienes que rendirle culto a los dioses paganos. Si no le rindes culto, te martirizamos, o sea, no te matamos, te torturamos hasta que le rindas el culto a los dioses paganos romanos, o te torturamos hasta que te mueras, ¿no? Esas eran las soluciones. Y en muchos lugares, los jueces romanos que tenían que imponer esta penalidad por ley imperial, por ley del emperador, hacían todo lo posible para evitar castigar a los cristianos, porque los conocían ahí localmente y decían, esta es gente buena, gente que hace el bien, gente que se porta bien, gente que paga los impuestos, gente responsable, creíble, etc. Y les daban soluciones. Ya, mira, pon un poquito de incienso y nada más. No tienes que hacer ningún sacrificio. Un poquito de incienso aquí en este pebetero para los dioses paganos. Para cualquiera que tú escojas, no importa, o para ninguno en tu cabeza, pero pon un poquito para que yo pueda decir, rindió culto
y listo, y ya no te tengo que matar, ni te tengo que torturar, especialmente si son mujeres. Y los cristianos decían, no, no, porque no quiero que quede registrado de ninguna forma que yo traicioné a Jesucristo, que dio la vida por mí. Entonces, en algunos casos le decían, ya, mira, está bien, ya, tú no pongas el incienso. Te pongo un esclavo, tú dale el incienso al esclavo. O sea, trataban de encontrar todas las formas, pero los cristianos que parecían a veces, pues, tercos para estos romanos, pero ¿por qué pueden ser tan obstinados? En realidad sabían, mira, cualquier gesto que yo haga que pueda ser considerado legalmente por el Imperio Romano como una forma de negar a Jesucristo y aceptar a los dioses paganos, no lo voy a hacer, que me cueste la vida. Y claro, varios se rendían, ¿no? Y terminaban por temor, porque no querían dejar a sus hijos solos, terminaban rindiendo el culto, aunque sea externo, mínimo. Y después, cuando se acababa la persecución, una corriente teológica que después fue declarada una herejía, decía que esos no eran cristianos y no podían ser recibidos de vuelta a la iglesia. No importa que se hubieran arrepentido, habían traicionado a Jesucristo y no podían regresar a la iglesia católica. Y los mártires, la memoria de los mártires, los discípulos de los mártires decían, no, Jesucristo nos ha predicado el arrepentimiento y la conversión. Entonces, estas dos mujeres, que eran dos mujeres de familia adinerada, ayudaban no solamente a los cristianos, sino a los pobres, fueron estas dos heroínas que dijeron, no vamos a traicionar a nuestro Dios. Las torturaron, las mataron. En el siglo siguiente, pasado el año 300, en otra persecución, hay otra santa que recuerda a Joseph Pearce, que se llama Santa Macrina la Joven. Y ella es conocida porque vivió una vida de gran ascetismo, y como era raro, no solamente para una mujer, sino en general para la población, no solamente se educó, aprendió a leer, a escribir, sino ella, gracias a sus hermanos, desarrolló un enorme conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y mucha gente venía a buscarla precisamente porque podía explicar las Sagradas Escrituras. Y cuando digo de dos hermanos, no digo dos hermanos cristianos así nomás, sino dos padres de la iglesia, dos titanes, San Basilio el Grande y San Gregorio de Niza. Y justamente San Gregorio de Niza escribió la biografía de su hermana, la vida de Santa Macrina, y donde elogiaba no solamente la santidad de vida que sirvió de ejemplo a sus hermanos menores, a estos dos grandes santos, sino que además explicaba su enorme conocimiento de las Sagradas Escrituras, que no usaba para, digamos, para vanidad personal, sino para enseñar y explicar la palabra. Ella fundó una comunidad de mujeres que querían vivir en la castidad, la oración y el aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Ustedes dirían, unas monjas contemplativas. Sí, pero el monacato contemplativo todavía no había nacido. Se habían conatos, y de hecho San Gregorio les escribió una regla, no había tradición. Recuerden que nosotros cuando pensamos en el monacato que es posterior a San Benito de Nurcia, el padre del monacato occidental. Y a partir de ahí ya eso se vuelve una práctica común en la iglesia, la vida monástica, ¿no? Ella no murió mártir, pero sí murió aceptando enormes sufrimientos el 379 por una gran enfermedad, pero como había hecho una promesa de sacrificarse por el Señor, ni siquiera aceptó en sus días finales una cama, sino que decía, tengo que morir en el suelo duro como Jesús murió en la cruz dura. Y lo curioso es que la santidad es contagiosa. Y Santa Macrina precisamente había sido una inspiración que luego al ser recogida, la biografía de Santa Macrina por San Gregorio, inspiró a otra santa conocida, una santa, muy poco conocida, otra santa mujer como
explica Joseph Pearce, que se llamaba Marcela y que tendría una vida tan ejemplar que terminaría influyendo en la conversión de otro hombre en la iglesia, ni más ni menos que San Jerónimo, el titán de los padres de la iglesia de las Sagradas Escrituras, el primer gran traductor de las Sagradas Escrituras de los idiomas originales al latín, para que el resto del mundo cristiano que ya hablaba latín pudiera leer las Sagradas Escrituras. Santa Marcela era una viuda que había dedicado su vida a la caridad, a la castidad y a la oración cuando San Jerónimo la conoció. Joseph Pearce nos recuerda que de la enorme cantidad de cartas que todavía quedan, de las que escribió San Jerónimo, fue un escritor increíblemente prolífico, un tercio de ellas están dirigidas a mujeres, y esto por instancia de Marcela. Varias de estas cartas están dirigidas a Santa Marcela. Y el ejemplo de esta mujer suscitó tal respeto de parte de San Jerónimo que cuando ella murió, el año 410, le escribió a otra mujer de vida muy ejemplar, llamada Principia, diciendo: Santa Marcela ha sido una de las más grandes estudiosas de la Escritura, a quien pude consultar sobre el sentido de determinados pasajes de la Escritura, y ella fue la que me animó a profundizar más en los textos sagrados. Miren ustedes, hermano, poco conocido, yo no lo sabía. Obviamente conozco la biografía de San Jerónimo, un papa la escribe, ¿no? Un santo papa, y lo importante que es para el estudio bíblico, para el conocimiento de las Sagradas Escrituras, es un antes y un después de las Sagradas Escrituras y su papel en la iglesia, lo marca Jerónimo. Y Jerónimo dice: le debo esto a esta santa mujer, Marcela. Y San Jerónimo tiene una discípula mujer, Santa Fabiola, una mujer que originalmente no tenía una vida cristiana. Se había divorciado de su esposo, estaba viviendo con otro hombre, causando gran escándalo, y en un momento tiene una inspiración de conversión de la gracia, y en el pueblo donde vivía se arrepiente públicamente y dedicó su vida, que hasta entonces había sido muy cómoda y rica, al cuidado de los enfermos y de los pobres. Y en un momento, cuando se fue de peregrinación a Tierra Santa, en Belén, hacia el final del siglo IV, se encontró con San Jerónimo, que estaba estudiando ahí la Escritura, y comenzó a estudiarla bajo su tutelaje. Y allí se quedó en un hotel para mujeres cristianas que había fundado otra gran santa de la iglesia primitiva, Santa Paula de Roma. Había venido de Roma y también haciendo peregrinación por el perdón de sus pecados, y se había puesto bajo la guía de San Jerónimo, de la orientación de San Jerónimo, y así es como decidió recibir a estas mujeres que vivían una vida de penitencia y de aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Entonces, estas mujeres no son conocidas, pero tuvieron un papel muy importante en dar a conocer y explicar las Escrituras, ¿no? Y Joseph Pearce dice: el nombre de estas mujeres no las vamos a escuchar invocadas en el altar, como Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, ¿no? Pero están presentes en todas las misas, incluso aunque sus nombres no sean escuchados por la congregación, porque son parte de la compañía de los santos y son partes de la iglesia triunfante. ¿Vale la pena recordarlas?, concluye Joseph Pearce, porque nos demuestra que siempre han habido mujeres santas. Sus vidas no serán muy conocidas, pero el impacto que tuvieron
con su simple vida laical, ya sea solteras en oración, ya sea casadas, transformó a la iglesia y puso las columnas de lo que hoy en día es la cristiandad. Que tengas un buen día.